Hola, 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 ingenieros. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Pueden escucharme. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andy? Jesús, ¿cómo estás, Alexander? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, ingenieros, vamos a esperar los 10 minutos de siempre para que sus compañeros se junten. Delegado, vamos tres, o sea, ustedes tres son los que están en la sala. Por favor, comuníquese con sus compañeros para poder conseguir que ingresen más alumnos, ¿no? Y comenzar la clase del día de hoy. Quedo atento, ¿sí? Por favor, no se desconecten. Delegado, insista por el WhatsApp. Gracias.
Bien, hola, 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 buenas tardes ingenieros, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Jesús, ¿cómo estás? Vamos, Andy, perfecto. Axel, ¿qué tal? Bien. Bueno, esta clase, Giancarlo, ¿cómo estás? Esta clase es la clase de recuperación del día jueves, ¿no? El delegado, yo le encomendé la labor de que consultara a ustedes, ¿no? Si es que podían tener la clase el día, creo que le había propuesto viernes inicialmente, pero no era posible porque, bueno, muchos de ustedes tenían clases, etcétera, y obviamente yo no iba a chocar con eso, pues, ¿no? Pero finalmente la siguiente propuesta fue hacerlo el día de hoy, 5 de la tarde, que es justamente la que el delegado me informó que había sido aceptado, ¿no? Que tenían ahí varios compañeros que podían asistir y que estaba a una hora perfecta. Entonces es por eso que hoy estamos haciendo la recuperación de la clase que nos tocó el día jueves, ¿ok? Eh, entonces vamos a proceder con la clase. Hoy nos toca losas, y nos toca el tema de losas. A ver, déjame revisar aquí que está cargando la información, ¿no? De losas convencionales bidireccionales, inervadas y escaleras, ¿no? Un tema relativamente sencillo. Vamos a explicarlo con detalles para que todos puedan entenderlo. Unos segundos que está cargando la presentación. Bien, ¿pueden ver mi pantalla, ingenieros? Chévere, chévere, perfecto. Entonces empezamos con la clase del día de hoy, ¿ok? Así que su mayor atención posible, por favor. Recuerden que hasta lo que hacemos hoy puede venir en el examen, en la práctica calificada 2. Delegado, ¿cuándo es la práctica calificada 2? Correcto, esta semana, delegado. Entonces, tienes que estar atento porque hasta esto, claro, ingeniero Axel, por supuesto que puede venir metrados. Recuerden que ya hicimos, y yo he sido el que lo ha hecho, el último taller de metrados. Entonces, podemos hacer metrados de sobrecimientos, metrados de placas, metrados
de este tipo de estructuras? Por supuesto, podemos hacerlo, claro que sí. Recuerda y repito que he sido yo el que dicté el último taller, así que, y esto era abierto para todos los estudiantes, el delegado se encargó de pasar la información, así que puede venir, puede, puede venir. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Eh, ok, ok, voy a revisarlo y se lo voy a pasar al delegado. Delegado, por favor, le voy a pasar a usted el link de, de descarga, ¿ok? Del taller, lo que se hizo. Y y usted, por favor, le agradecería que lo transmita a sus compañeros para que puedan revisarlo, leerlo, bueno, verlo, ¿no? Porque es una grabación. Y estén preparados así para la práctica calificados. ¿Listo? Así que así debe ser. Delegado, hoy día le envío esa información. Por favor, repito, transmítalo a sus compañeros para listos para el examen. Ah, perfecto, perfecto, ahí está. Muchas gracias, ingeniero Aristondo. Él ya lo descargó. Claro, el ingeniero Aristondo, usted participó, ¿no, ingeniero, en el taller, ¿correcto? ¿Qué tal estuvo? Cuéntenos. Ah, ok, perfecto. Ustedes de repente me traban de otra forma, ingeniero Aristondo. En todo caso, ustedes como alumnos del salón pueden ver ahí directamente la grabación porque son parte del salón. Igual déjenme revisar, a ver, no, mejor lo hacemos ahora porque capaz eh, siempre a veces pasa algunos detalles, entonces vamos a ver si es posible compartirlo ahora, en unos segundos. Ingeniero Lustondo, ¿ustedes utilizaban otra metodología de metrado? Bueno, sí veo que está publicado, ¿no? Bueno, y ahí sus compañeros lo están confirmando también. Está publicado, ustedes tienen la posibilidad de visualizarlo. Ah, ok, ya lo pueden ver entonces. Chévere, chévere, chévere. Perfecto. Esa, perfecto, Axel. Bueno, esa metodología de metrado a mí me ha servido desde mis épocas universitarias y es la que he creído yo, bueno, la que creo hasta ahora, que es la mejor, ¿no? O sea, digamos, en un inicio hicimos paso a paso, luego nos intentamos avanzar más rápido, pero la idea era que ustedes entendieran cuál era el procedimiento, ¿no? Y creo que estuvo bastante claro con los dibujitos, inclusive les di, claro, les pasé el Excel con las, el Excel con las figuritas, ¿no? Para poder reconocer las figuritas del acero, ¿correcto, ingeniero Aristondo, o me equivoco? Perfecto. Entonces esa metodología, repito, para mí es una metodología que me ha servido mucho, ¿no? Que me ha servido hasta ahora y que se aplica, ¿no? Lo aplico para algunas cosas que yo también tengo que metrar, ¿no? Yo no, mi trabajo es más estructural, pero cuando hay que metrar, y como les dije una vez, a los que están en taller presencial, uno tiene que aprender porque eso es básico. En el metrado y en la ingeniería es como, no sé, como en el colegio, como saber inyectar para los médicos, una cosa de esas, ¿no? Para el ingeniero civil el metral es algo así. El truco siempre va a estar en saber medir, ¿no? En saber medir en los planos. Bien, perfecto. Espero que se haya entendido entonces eh, la explicación del metrado porque también va a venir. ¿Ok, ingenieros?
Así que por favor revisen el video, verifíquenlo. Los planos que utilizamos fueron los mismos planos que utilizó el ingeniero Juan Carlos Vice. Lo quise hacer así para no quizás que los alumnos se pierdan, sino más bien estén continuando, ¿no? Lo que el ingeniero Juan Carlos Vice dejó y yo simplemente lo retomé y amplié, ¿no? Hicimos sobre cimientos, hicimos eh, concreto en pozos, hicimos placas eh, y, y bueno, o sea, lo que pudimos avanzar. El tiempo no nos dio 4 horas, en realidad cuando es metrados, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando es metrados uno lo hace detallado, pucha, se puede perder los alumnos, ¿no? Por eso siempre he creído que 4 horas no es suficiente, ¿no? Imagínate, ¿no? Eh, eh, en mis tiempos, bueno, algunas cosas cambian en el tiempo, pero en mis tiempos, el enseñar metrados era como 4 clases, 5 clases. De las 16, 6 eran de metrados, puro metrados, en mis tiempos, ¿no? Ya los tiempos cambian, obviamente, pero en mis tiempos eran así. Bien, bien, ingeniero. Entonces empezamos. Losas aligeradas, convencionales, bidireccionales. Yo siempre voy a preguntar porque es parte de la forma que creo que es mejor el aprendizaje. ¿Ok? Así que atención, ingenieros. Empezamos. Ingeniero Contreras, delegado, dígame usted qué es una losa. Pero como ingeniero civil, ojo, no me diga eh, conceptos muy básicos. Quiero un concepto, un criterio, respuesta de ingeniero civil. Ingeniero Contreras, ok. Entonces, la losa es un elemento estructural, ¿correcto? Y nosotros habíamos visto la clase pasada lo que correspondía a la losa aligerada unidireccional, ¿no? Y la losa maciza. Entonces, una pregunta, la losa aligerada convencional, bueno, voy a mencionar en general, ¿ya? ¿Ok? La losa aligerada, ¿puede soportar lo mismo que una losa maciza o no, ingenieros? Ingenieros, atención, atención. ¿Una losa aligerada puede soportar las mismas cargas que una losa maciza o no? A ver, detalles, por favor, detalles, quiero detalles. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Ingenieros, vamos, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué ustedes me han dicho que no, que una losa aligerada no soporta lo mismo que una losa maciza? Yo le pregunté, ¿seguros? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Cuénteme, cuénteme. Escuche que ya viene la práctica, o sea, estos conceptos lo hemos explicado en la clase pasada, lo hemos revisado en la clase del taller también para los que tuvieron taller virtual, y quiero saber, ¿no? Porque yo puedo preguntar eso en la práctica y después van a decir, profe, yo no sabía, no me dijo, no me contó, no estuve presente. Yo quiero que todos se entiendan que sí o que no. Cuéntenme.
Ingenieros, una losa maciza, una losa aligerada, sí puede soportar lo mismo que una losa maciza. En realidad, las razones del por qué usan una u otra va a depender directamente del diseño estructural que indique el proyecto, ¿ok? Claro está que algunas veces se solicitan losas macizas porque son, perdón, son, dejan pasar más el ruido o dejan pasar menos el ruido las losas macizas. Correcto. Pero lo que sí podemos asegurar siempre es que una losa maciza es más costosa que una losa aligerada, ¿correcto? Depende del espesor de la losa. Explique, por favor, ingeniero Lázaro. Ingeniero, en la clase pasada había hecho la misma pregunta y creo que era por mm, los materiales, creo que era, no me acuerdo. Ingeniero, recuerde que habíamos quedado que para espesores, para espesores menores, no convencionales, o sea, menores a 17 centímetros, porque recuerda que la losa aligerada mínimo es 17 centímetros el espesor, ¿recuerdas? Mínimo 17, luego viene 20, 25, 30. Para espesores menores, pequeños, una losa maciza es económicamente más competitiva que una losa aligerada. Y yo sigo con el tema porque esto lo quiero que lo tengan bastante claro. Porque si ustedes recuerdan, la losa maciza en casitas de techo propio se utiliza losa maciza porque es más económica, porque los espesores que utilizan son espesores delgados. Entonces hace que la losa maciza para este tipo de espesores sea más competitiva, más económica, a comparación de la losa aligerada. Claro está que cuando el espesor de la losa maciza aumenta, y tú sabes que el concreto se metra, ¿en qué se metra el concreto, ingeniero? Metros cuadrados, ¿no? El concreto, o kilos. ¿En qué unidades se metra el concreto? Correcto, metro cúbico, ¿no? Entonces, ¿y a más metros cúbicos, más dinero o menos dinero? ¿Más cuesta o menos cuesta? A más metros cúbicos. Más metros cúbicos, obviamente más dinero, cuesta más. Entonces, por eso es ahí la diferencia en que para espesores delgados, la losa maciza sí es competitiva. Entonces, tenemos que la losa maciza, o bueno, la losa en general es un elemento estructural, claro está, pero cuando pasamos a la losa aligerada, si bien todo el conjunto de de la losa aligerada es un elemento estructural, porque así es la losa, el que realmente transmite las cargas hacia las vigas, ¿quién es? ¿Será el ladrillo? ¿Será el bloque? ¿Será la bovedilla? ¿O quién es el que transmite las cargas, los esfuerzos hacia las vigas? Correcto, las viguetas. Pero habíamos hablado de las viguetas y habíamos sabido reconocer que cuando hablamos de losas, podemos hacer las losas aligeradas convencionales, las que haces para tu casita, en que necesitas un encofrado en la parte inferior de la vigueta para que cuando hagas el vaciado de la losa, pues se forme la vigueta y adicionalmente a eso cubra el ladrillo, ¿no? El bloque, que es parte de la losa aligerada, y por encima inclusive de este ladrillo tengamos 5 centímetros de espesor de concreto, que es el que me va a dar finalmente el espesor completo de la losa. ¿Correcto?
Y la otra forma de las viguetas eran las viguetas prefabricadas, ¿no? Algunas pretensadas, otras tras licho, finalmente eran viguetas que ya venían prefabricadas desde la planta para que ustedes simplemente jueguen al Lego, pues no, jueguen al Lego. Hoy hablaremos de una losa aligerada convencional, igual, pero en este caso bidireccional, ¿ok? Hoy día vamos a ver conceptos, ¿no? Vamos a saber identificar lo que corresponde a una losa aligerada convencional bidireccional y obviamente los procesos constructivos también. Dentro de ellos hablaremos también de losas nervadas y de las escaleras. Losas aligeradas bidireccionales. Delegado, quiero que me ayude. Vamos con el concepto como tal. Losas aligeradas bidireccionales. Cuénteme. Losas aligeradas bidireccionales son las losas de concreto armado en las cuales se eliminan las partes sobrantes de concreto, produciendo vacíos que reducen su volumen y disminuyen su peso propio. Carga muerta. Las partes que se eliminan son cambiadas por un material con menor densidad o peso. Varios métodos se han introducido en las últimas décadas, pero con un éxito muy limitado, debido a los problemas principales con capacidad A cortante, punzonamiento y la resistencia de fuego. Correcto. Una losa aligerada bidireccional, como dice el concepto, es una losa de concreto armado, ¿correcto? Tiene varillas, o sea, tiene acero corrugado, tiene el concreto, ¿no? Para la losa, pero lo interesante de esto es que buscamos producir vacíos, o sea, hacerlo más ligero, ¿ok? Hacerlo más ligero y por lo tanto mantener la resistencia a las cargas. Eso implica, ingenieros, que probablemente nosotros tengamos, como vemos en la foto, unos bloques de poliestireno, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver la foto, se visualiza la foto, ingenieros, todos, perfecto, ¿no? Se puede trabajar una losa aligerada con poliestireno en dos direcciones. Pero ¿cuáles son los antecedentes? La losa aligerada de una dirección tiene una forma de trabajo, de resistencia al corte y al momento flector. Mientras que una losa aligerada bidireccional, en realidad, ingenieros, actúa como si fuera una losa maciza. Pero la diferencia de la bidireccional con la losa maciza es que la losa maciza obviamente sigue siendo más pesada. Es decir, que si el comportamiento es igual, la diferencia se basa en el peso que tiene la losa aligerada bidireccional. Es más liviana que la losa maciza en sí, aunque se comporte igual que una losa maciza. Es así de sencillo, es así de práctico. ¿Ok? Profe, ¿y por qué buscamos que una losa aligerada sea bidireccional, que se comporte igual que una losa maciza, pero que sea más ligera? ¿Por qué buscamos eso? Ingenieros, ¿por qué creen ustedes que buscan el diseñar una estructura que se parezca a una losa maciza, pero que sea más liviana? ¿Por costo? O sea, claro, si el diseño está pensado, si el diseño está pensado en trabajar una losa maciza, podemos cambiarla a una losa aligerada bidireccional. Pero ¿por qué? ¿Por qué buscar el trabajar con una losa bidireccional? Claro, disminuyes el peso, pero ¿qué? ¿Pero qué quieres hacer? ¿Qué quieres mantener con la losa
maciza o con la losa aligerada bidireccional? Tener una mayor, ¿qué buscas? Una mayor, vamos ingenieros, ¿qué buscas? Tener una mayor rigidez, ¿qué buscas? Mayor rigidez, mayor rigidez, ingenieros, mayor rigidez. Cuando tú trabajas con una losa bidireccional, lo que buscas es una mayor rigidez. Rigidez que te lo daba la losa maciza, ¿recuerdas? A comparación de una losa aligerada unidireccional. Y aquí pueden ver ustedes una distribución de losa bidireccional. Te das cuenta que lo que ocurre es que cada cierto paño, ¿no? Y los paños los vamos a ver en unos momentos, cómo están formados esos paños, tú consigues que tengas estos elementos como vigas en los 4 lados del paño. O sea, vas a transmitir los esfuerzos a los 4 puntos. ¿Ok? A los 4 puntos. De tal manera que luego estos 4 puntos trasladen estos esfuerzos a, digamos, a los pilares, a las columnas, y así conseguir la mayor rigidez de la estructura. Mira, a estos elementos monolíticos, que yo les había llamado paños, recuerda, se les llama también casetones, ¿no? Y date cuenta, bueno, sí se puede ver en la foto, sí la veo yo, que tienes lo que te dije, este paño tiene vigas a las cuales tú le transmites o tú les envías las cargas que reciben para que éstas luego las transmitan a las columnas, ¿no? O pilares de la construcción. ¿Qué es lo que ocurre? Con una losa aligerada bidireccional, tú consigues, no te olvides, la misma rigidez que una losa maciza, pero con 35% menos de peso. O sea, aligera bastante la carga. Pero además, y lo interesante, 35, disminuyes 35% de peso comparado con la losa maciza. Pero además, tienes una ductilidad mejorada. La misma rigidez, pero ductilidad mejorada. Pero lo otro es que mantienes el tema acústico. ¿Ok? Entonces, es una forma de reemplazar a la losa maciza en situaciones en que amerita para disminuir los pesos y por lo tanto, si tú disminuyes los pesos, disminuyes el concreto, es ahí donde existe el ahorro, pero luego en el análisis global puedes, dependiendo de la altura de la estructura que construyas, puedes disminuir también las características geométricas de la columna y por lo tanto seguir disminuyendo concreto. Es decir, se puede obtener una estructura más económica utilizando una losa aligerada bidireccional. Es posible, es posible, es posible. Repito, comparándola con una losa maciza. ¿Ok? Comparándola con una losa maciza. ¿Cuáles son los componentes? Mira, los componentes de una losa aligerada bidireccional son estos componentes que tú visualizas ahí. Casetones,
puede ser de poliestireno, ¿no? Extruido, fibra de vidrio o ladrillos de techo. Pero cuando hablamos de ladrillo de techo, porque ojo, los casetones que son hechos de poliestireno ya tienen una medida para formar el paño, a comparación del ladrillo de techo que tú ya conoces cuáles son las características, ¿no? Lo has visto en materiales de construcción y lo has visto también en tus cursos en otro de los cursos que llevas a lo largo de la carrera. Pero para el caso de bidireccionales, como los ladrillos de techo de arcilla tienen cierta característica y geometría, lo que se hace es utilizar cuatro ladrillos de techo, ¿no? Para formar un paño. 4 ladrillos de techo para formar un paño. La idea, como repito, es poder repartir los esfuerzos a los dos lados a dos o a los 4 lados de las vigas, ¿no? Que están alrededor del paño. Cabe resaltar, y esto es una nota importante de parte teórica, que es importante que lo sepan para que ustedes ya tengan un preliminar en la cabeza, que ya se ha hecho comparativo. Yo no lo ha hecho cualquier profesor del curso, sino ya existe por metodología constructiva en donde se ha llegado a obtener que utilizando el poliestireno expandido podemos obtener mejores propiedades y características finales en la losa aligerada bidireccional. Miren, ahí pueden ver. Ahí pueden ver ustedes cómo está distribuido mediante los casetones, ¿no? Por paños, y donde claramente ustedes pueden ver que están las vigas recorriendo. Para que estas vigas, mira, lo que ocurre, que luego de estas vigas las van transmitiendo hacia las vigas principales, ¿no? Hacia las vigas principales. Las viguetas, ingenieros que están en campo, tienen un espesor más o menos entre 10 y 15 centímetros. Esto de acá, mira. 10 y 15 centímetros. 10 y 15 centímetros, ¿no? Más o menos. Más o menos. 10, 15 centímetros, ¿no? Y repito, eso va a depender directamente del diseño estructural. Igual, atención, llevan acero positivo, ¿no? Y acero negativo, ya sabes, ¿no? Para poder mantener el comportamiento de una losa como si fuera una losa maciza. Que siempre debes colocar el acero de temperatura. Siempre, siempre, siempre debes colocar el acero de temperatura. ¿Ok? Siempre, siempre. Pregunta, en una losa aligerada unidireccional, ¿el acero de temperatura es paralelo o es transversal a las viguetas? Ingenieros, vamos, en una losa unidireccional, digan ustedes, ¿el acero de temperatura es paralelo, está ubicado en los puntos donde están las viguetas o es transversal a las viguetas? El acero de temperatura. Correcto, ingeniero Lázaro. El acero de temperatura es el acero que es transversal a la dirección de las viguetas. Usted mismo, ingeniero Lázaro. Entonces, ¿para qué sirve el acero que yo coloco en la misma línea de las viguetas? Ingenieros, ¿para qué sirve?
¿Cómo se le llama al acero que se coloca en la misma dirección de las viguetas? Correcto, ingeniero Vázquez, el acero negativo. No te olvides, ¿ah? El acero negativo siempre va en el lugar donde están las viguetas, arribita, ¿ah? Y a comparación de que el acero de temperatura siempre va transversal a la dirección de las viguetas. Eso no te olvides nunca, ¿ok? Notas importantes en la parte teórica. Vamos, ingeniero Vázquez, ayúdeme por favor. Vigueta en T de concreto armado cuya alma, ingeniero Jesús Vázquez, ayúdeme. Disculpe, ¿qué dijo? Ingeniero Jesús Vázquez, le decía yo, ayúdeme con la lectura. Ah, ya. Los elementos que Vigueta, conforman esta losa aligerada bidireccional necesita una viga T. Siga, por favor. viguetas T de concreto armado, cuya alma, nervio, se consolida monolíticamente con su ala, losa de compresión. Las viguetas son vaciadas in situ. Sus nervios tienen un ancho constante de 10 o 15 centímetros, según el diseño, y llevan el acero positivo y negativo. La losa compresión tiene un espesor de 5 centímetros y lleva acero en forma de malla llamada acero de temperatura. Generalmente, las ellas tienen diámetros iguales o mayores a 6 milímetros y están separadas 0,25 metros en ambas direcciones. ¿No se me escuchó? Sí, sí, sí. Ah, perdón, no me escuchaban ustedes, ya te había respondido y estaba explicando algo. Mm. Muchas gracias, Jesús. Decía que es correcto lo que ocurre. ¿Por qué en la losa aligerada bidireccional utilizamos una malla de dos direcciones? O una malla, bueno, una malla que obviamente está formada por acero en dos direcciones, que forma el acero de temperatura. Porque recuerden como cuando hablábamos de la losa aligerada unidireccional, y lo acabamos de recordar hace unos segundos, el acero de temperatura era transversal a la dirección de las viguetas. En este caso, ¿cómo están las viguetas, ingeniero? ¿En ambas direcciones o no? Y al estar en ambas direcciones, no podemos escoger solamente un sentido del acero de temperatura, profe, que sea transversal a estas, bacán, pero entonces serían paralelas a las otras. Entonces, para evitarnos el tema, o para complicarnos, mejor dicho, el tema, es que utilizamos la malla. Ahora se llama una malla de temperatura, ¿no? En dos direcciones que podrían ser con diámetros mayores o iguales a 6 milímetros y separados la cuadrícula en 25 centímetros. ¿Cuáles son las ventajas finalmente de una losa aligerada bidireccional? Bueno, clarísimo, y lo expliqué, reduce el peso propio, ¿no? Ya 35% a comparación de la losa maciza. Lo interesante de esto, que al ser más aligerada que una losa maciza, ¿podemos alcanzar mayores luces o no, ingenieros? Por supuesto, podemos alcanzar mayores luces con esta losa aligerada bidireccional. Además de eso, si estamos hablando que rellenamos casetones, ¿no? O sea, ya de poliestireno, entonces estamos ocupando más volumen del área, del volumen de la losa. Pregunta, ¿vamos a reducir concreto o no? Claro, pues sí, entonces reducción de concreto, reducción de concreto. Además de eso, si tú reduces concreto, ¿reduces la huella de carbono o no? Ingeniero, si reduces el uso de concreto, ¿reduces la huella de carbono o no?
Por supuesto, ingeniero, claro que reduces la huella de carbono, pues, ¿no? Recuerda cuando llevaste esa introducción a la ingeniería civil hace mucho tiempo atrás, clarísimo te hablaban de la huella de carbono, ¿no? Que es la emisión de CO2 en base a la actividad o lo que tú realices, porque todos tenemos nuestra huella de carbono, pero finalmente al nosotros utilizar menos concreto, también afectamos menos al medio ambiente, ¿ok? Lo interesante de esto que si reduces concreto, si reduces el peso, entonces estamos hablando de ser un producto más económico a comparación de una losa maciza. Es esto, al ser una losa ligera, y si te has dado cuenta, lo más complicado de hacer esta losa es en realidad armar la armadura, colocar la armadura, hacer la armadura de las viguetas. Eso será lo más complicado, porque luego una vez que colocas el armado, ¿no? Respectivo, vienes con tu casetón y lo colocas en cada una de las áreas. No hay más que hacer, súper sencillo. Lo mejor de todo esto, que este tipo de estructuras, si bien son más rígidas que una losa aligerada unidireccional, siguen siendo sismoresistentes. ¿Ok? Siguen siendo sismo resistentes. Porque recuerda, nosotros somos un país altamente sísmico y todos nuestros diseños, nuestras estructuras deben ser diseñados de manera analizando la sismo resistencia. ¿Ok? Ahora, pregunta. Si estamos hablando de una losa bidireccional, aligerada bidireccional, ojo, y acá no podemos usar viguetas prefabricadas, porque las viguetas prefabricadas vienen de una dirección, ¿no? Dependiendo perdón, de una longitud, dependiendo de la longitud que tú necesites, las viguetas prefabricadas. En este caso, ¿podrás utilizar viguetas prefabricadas? Claro que no, porque ¿cómo haces en el cruce? Pues no. Y profe, ya pues, pero profe, yo llego por pedacitos, voy colocando un pedacito aquí, otro pedacito acá, y así hacemos todo. No, ingeniero, eso es imposible, no se puede hacer así, porque recuerdas que las viguetas transmiten las cargas. Imagínate que tú coloques trozo tramo por tramo. ¿Cómo ocurre la transmisión de cargas? ¿Cómo va a ir? Que la fuerza va a recorrer un pedacito, luego va a saltar para llegar a otro pedacito de vigueta. No, no es posible. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si tú necesitas o sea, lo único que te queda es colocar la armadura metálica, ¿no? De acero, y sabes que vas a vaciar concreto, ¿qué tienes que hacer entonces? En el encofrado, encofrar casi toda la losa, como si fuera una losa maciza o no. Vamos, ingeniero, ¿qué dice? ¿Es como si tuvieras que encofrar una losa maciza o no? Ingenieros, claro, pues ingenieros, atención, atención, vamos, atención ingenieros. Es como si tuvieras que encofrar una losa maciza. Entonces, ya de por sí, el encofrar una losa maciza ya es costoso, ¿no? El encofrar una losa aligerada bidireccional ya es costoso. Utilizas más encofrado, fondo de losa, eh, el apuntalamiento respectivo, entonces ahí se complica, ¿ok? Y además de eso, que para longitudes cortas, o mejor dicho, luces cortas, es cara, es cara, es cara. Porque para luces cortas, ¿a quién utilizas, ingeniero? ¿Qué tipo de losa utilizas?
No se olvide, ingeniero Cuadros, losa aligerada unidireccional, porque si usted me dice losa aligerada, para mí esta losa bidireccional también es aligerada, por si acaso, ¿ah? Hay que ser exactos en la respuesta, ¿sí? Losa aligerada unidireccional, unidireccional. Claro que sí, para luces más cortas, para estructuras pequeñas, podríamos hablar de una losa unidireccional, aligerada unidireccional. Bueno, ahí está el tema de la losa bidireccional. Los espesores tendrían que ser de 20, 25 y 30, ¿no? Cuando hablamos de una losa, una longitud menor o igual a 6 metros, se recomienda una losa de espesor de 20. Cuando es menor a 7,50, o mejor dicho, hasta 7,50, hablamos de un espesor de 25. Y cuando hablamos de hasta 8,50 metros de luz, hablamos de una losa de 30 centímetros. ¿Ok? Bueno, ahí están los materiales que componen este tipo de losas, ¿no? Ladrillo de arcilla de 30 por 30, tú ya sabes, ya lo conoces, ¿no? El metrado ahí está, 8,16 ladrillos por metro cuadrado, es el rendimiento del ladrillo. Podría ser los casetones de poliestireno, que digamos son los más utilizados para este tipo de estructuras, ¿no? Donde te hablamos de 60 por 60. Por eso recuerda que cuando yo te hablaba de utilizar ladrillos de arcilla, te dije claramente que tenías que usar 4 bloques, ¿no? De ladrillos para poder rellenar el área de trabajo, paño o paño de, de esta losa bidireccional. Entonces, por eso es que hablamos de 4 porque hace 60 por 60, pues, ¿no? Y el rendimiento que tiene un casetón de poliestireno es de 2,04 unidades por metro cuadrado. Obviamente, hacer concreto armado, hablamos de concreto y refuerzo de acero, ¿no? Y la proporción normalmente tiende a ser 1:2:2 y la relación agua-cemento de 0,46, donde el slam es de 4 pulgadas. Ingeniero, ¿todos entienden qué es un slam? Ingenieros, ¿qué es un slam, ingeniero Cuadros? Vamos, ingeniero Cuadros, ¿qué es el slam? Claro, cuando haces el cono de Abrams, ¿no? Es la distancia desde el pico más alto del cono hasta la zona de desmoronamiento, ¿no? De desmoronamiento, esa X es el slam correspondiente. Y justamente eso, ingenieros, mide la fluidez del concreto, ¿ok? La fluidez del concreto. Y al hablar de fluidez, podemos hablar también que va con la trabajabilidad del concreto. Correcto, ingeniero Lázaro, correcto. Mide la trabajabilidad del concreto, correcto, ingeniero Tondo, o sea, utilizamos la fluidez como parte de eso. Por eso es que ocurre el desmoronamiento, ¿no? Y ahí esa distancia, utilizando la varilla, ¿no? El chuzo que le llaman, el chuzo, que podemos medir la distancia de desmoronamiento que han habido. Y entonces el slam debería ser menor o igual a 4 pulgadas para este tipo de losas. Bueno, cuando hablamos de cemento, ingenieros, ahí es variable porque finalmente ustedes pueden ir en la concretera, ¿no? Las características técnicas del concreto que necesitan y eso le llega a ustedes en el mixer, pero en todo caso ahí se menciona algunos cuantos cementos. Ingeniero Aristondo, le escucho. Profesor, para lo que son las losas
A ver, bidireccionales, bueno, ¿qué tan diferencia hay en lo que es la fluidez, ¿no? O sea, si bien se puede utilizar, por ejemplo, que sea bien trabajable, o sea, bien fluido, eh, ¿qué tanto, en caso no sea el concreto fluido, influye en el encofrado? Porque, o sea, si es más fluido, me parece que se tiene que tener más consideración en el encofrado, ¿cierto? Correcto, ingeniero Aristondo. Por eso claramente dije que para el caso de una losa aligerada bidireccional, el encofrado de la losa es como si fuera el encofrado de una losa maciza. Es decir, que tienes que encofrar toda la losa, toda, toda, con puntales más unidos, más pegados y obviamente arriostrados inclusive. ¿Recuerdas? Cuando hablamos de losas macizas, hablábamos que tenías que arriostrar, o sea, unir, ¿no? Enganchar los puntales o pie derechos que estaban de manera vertical, tenías que arriostrarlo con ajustes laterales, horizontales. Entonces, esa misma metodología de que vas a encofrar todo el fondo de losa, lo tienes que aplicar en eh, en este encofrado de la losa aligerada bidireccional. Así que sí, ingeniero Listón, usted tiene toda la razón. O sea, ahí va a gastar plata con respecto al encofrado. El encofrado va a ser igual de costoso como si estuviera trabajando usted una losa maciza. ¿Ok? Ingeniero Aristondo, ¿se entendió? Che. Por eso, yo particularmente, hasta ahora, nunca he diseñado formalmente una losa aligerada bidireccional. Yo, particularmente. Yo. Ojo, yo. Otros profes probablemente, pero yo, no. Porque si hablo de luces de 7,5, estoy hablando de losas de 30 centímetros de espesor. Mejor me voy a una losa de qué tipo, ingenieros. Si hablo de luces de 8,5 metros, a qué tipo de losa me voy? Correcto, ingeniero Cuadros. Colaborante. El espesor de la losa colaborante, 10, 15 centímetros. Sí, profe, es concreto armado. Sí, concreto, tiene su mallita, tienes toda la razón. Pero es súper más limpia, súper ecológica, súper rápida. Y no tengo que encofrar. O sí tengo que encofrar, ingenieros. ¿Qué dicen? ¿Tengo o no tengo que encofrar? Vamos, ingenieros, vamos, vamos. Estoy haciendo recordar ese sí mientras hablamos, ¿ah? ¿Se tiene que encofrar o no la losa colaborante? Ah, come on, my friend. ¿Crees que no? No se encofra. Claro, se tiene que apuntalar, ¿recuerdas? Se tiene que colocar ahí su apuntalamiento respectivo, pero no se encofra, porque el encofrado del vaciado del concreto va a ser la misma placa colaborante, pues, ¿recuerdas? Y la placa colaborante se une con el concreto y finalmente forman la losa colaborante. Ahí está. Bueno, las demás características de los agregados, ingeniero, agregado grueso, piedra chancada, agua y aditivos, obviamente cumplen con las características convencionales para cualquier tipo de utilización de concreto, ¿no? Ya sabes, entonces, eh, por ejemplo, la arena bruta sin impureza, de una cantera certificada, la piedra chancada tamaño máximo de media pulgada, agua teóricamente con un pH entre 6 y 8, bueno, ahí está. eh, entonces, son generales esos cuando hablas de concreto, ¿no? Son generales. Y bueno, el acero de refuerzo, corrugado, evita el soldado. ¿Por qué se dice evitar el soldarlo, no? Se dice evitar el soldarlo porque se está pensando en el acero A615 grado 60, ¿no? ¿Recuerdas a los que estuvieron en el taller presencial? Bueno, y también aquí en los que estuvieron en el virtual, yo siempre refiero que el 615 grado 60 es un acero
que te cumple las características técnicas requeridas, pero no se puede soldar, ¿no? En cambio, el 705 grado 60 también cumple las mismas características requeridas en Perú, pero a comparación del 615 sí se puede soldar. ¿Ok? Ahí está. Lo que te dije, pues, ingeniero, justo lo que usted preguntaba, ingeniero Aristondo, acá está el dibujito. Te das cuenta que tienes que apuntalar toda la losa con fondo de losa del encofrado. Entonces, pregunta, ¿encofrar toda la losa será económico, ingenieros? Claro que no. Por eso repito, yo hasta ahora no he hecho nunca, yo, ojo, un diseño de una losa aligerada bidireccional. Yo. Bueno, facilito, el proceso constructivo ya lo sabes, es casi igual que una losa maciza, igualito lo leemos. Vamos, del ingeniero Aristondo, ayúdenme con el paso 1, rapidísimo, como para no olvidarnos. Paso 1. Disponer de los elementos del encofrado en la ubicación prevista en los planos de encofrados. Ello considera la instalación y distancias o separaciones de sus elementos como pie derechos, regulables si son de acero. Se colocarán soleras según el panel a utilizar, seguidamente irán los paneles. Correcto, ¿no? Lo que denominamos fondo de losa, ahí está el fondo de losa, las soleras respectivas, que son los puntos de apoyo de estas planchas, y finalmente el apoyo en los puntales. ¿Qué se recomienda cuando hablamos de una losa maciza? Se recomienda colocar arriostres horizontales, ¿recuerdas? Pero para este caso, al ser aligerada, este ariostramiento horizontal ya podría no hacerse, ¿no? Porque sí se hace cuando se va a hacer una losa maciza, porque son más pesadas, ¿no? Y obviamente al hacer el vibrado va a generar mayor esfuerzo de los puntales. Entonces, para mantener correctamente alineados, ¿no? Los puntales, pues se prefiere arriostar. Esta es aligerada, o sea, tiene menos peso, por eso es que se le quita esos arriostres horizontales. ¿Ok? Seguimos. Veamos, ingeniero Rodrigo Vargas, ayúdeme, paso 2. Uy, Rodrigo, no tienes audio, dale, no te preocupes. Ingeniero Fabián Plaza, ayúdeme, paso 2. Ok, profe. Eh, Luego de instalar los tableros o tablas sin dejar espacios entre tablas, se colocan según el caso. Ladrillos de techo, 4 unidades juntas como un solo bloque, separados por la distancia que equivale al ancho de la vigueta. Casetones de EPS de 60 por 60 centímetros de base, verificando la distancia entre casetones, ancho de vigueta y el alineamiento entre ellos. Los ladrillos o bloques deben quedar correctamente anclados y o clavados al encofrado, de tal manera que no se muevan. Ese es el detalle importante. Cuando colocas tú los elementos, a ver, voy a comentar. A los que estuvieron en taller presencial, por ejemplo, los casetones que utilizábamos encajaban perfectamente en las viguetas o no. Ingenieros, atención, vamos. Ingenieros, ¿encajaban perfectamente o no? Los casetones, los ladrillos de concreto, o el bloque de concreto, el bloque de arcilla, el casetón de poliestireno, ¿encajaban perfectamente con las viguetas o no? Claro que sí. Por eso que cuando había la posibilidad del vaciado del concreto, las mismas
viguetas pretensadas o prefabricadas iban a ser los limitantes para evitar cualquier tipo de descolocación o movimiento de estos bloques. Pero la pregunta es, en este caso, que si bien tienes la estructura, la estructura de la vigueta de acero, pregunta, ¿tiene esos limitantes? ¿Puede haber un movimiento de estos casetones o de estos ladrillos en el momento del vaciado del concreto? ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar, porque no tiene limitado. O sea, si bien está en el perímetro las varillas corrugadas que forman las viguetas, de todas maneras, en el movimiento producto del vaciado del concreto, esto puede afectar. Entonces, como bien dice la nota, estos elementos, ¿no? Los casetones, los ladrillos, deben ir anclados o clavados en el encofrado. Así, cuando hagas el vaciado, al estar clavados, no va a haber ninguna posibilidad de descuadre de estos casetones, estos ladrillos, durante el vaciado. O sea, son consideraciones pequeñitas que son importantes en el momento del vaciado del concreto en este tipo de losas. Ingeniero Tipián, ayúdeme. Paso. Ingeniero Tipián decía que por favor, paso 3, lea entre los espacios. Ok, vamos a ver. Delegado, ayúdeme. Paso 3. Entre los espacios reservados para las viguetas se deberá colocar el acero longitudinal, obedeciendo lo indicado en los planos estructurales, longitudes y diámetros. En la parte superior de los ladrillos de techo o casetones de EPS, es decir, en la parte de la losa, se colocará un acero arrugado de 6 milímetros de diámetro, llamado acero de temperatura. Se recomienda que tenga la forma de una malla preparada en obra, la misma que será amarrada con el alambre número 16 y tendrá una separación de 25 centímetros. El acero de T debe ser colocado de manera continua y longitudinal y no debe ir apoyado sobre el ladrillo del techo o las tiras de EPS, sino debe dejarse un espacio de recubrimiento para que el concreto tenga mayor adherencia con el acero. Correcto, perfecto. Lo que dije, ¿no? Se dan cuenta que estos casetones, estos ladrillos, van a dar un espacio entre ese paño y la ubicación de las viguetas, de tal manera que cuando vacías el concreto podía haber movilización, ¿no? Podía haber movimiento, descolocación final de ese casetón. Entonces, por eso se necesita clavarlo con el encofrado, ¿no? Para que no exista ese movimiento. Ahora, una vez más recalcan en el paso 3 que debemos colocar un acero de temperatura, pero ya no podemos decir que sea transversal a las viguetas, porque hay dos direcciones de viguetas. Entonces, lo que debemos hacer es finalmente colocar una malla, ¿no? Una malla que tenga los cuadrados de 25 centímetros, ¿no? En la malla, ¿no? En la malla, esos cuadraditos tengan 25 centímetros. ¿Ok? Perfecto. Paso 4, vamos, ingeniero Morales. Diego Morales, ayúdeme. Paso 4, paso 4. Vamos, ingeniero Diego Morales. Oh my God. Vamos, ingeniero Jesús Vázquez, ayúdeme. Paso 4, paso 4. Se procede. Se procede a realizar el vertido o vaciado de concreto entre los ladrillos de techo o tiras de EPS.
para dar la forma al alma de las viguetas y la capa de compresión de 5 centímetros de espesor, con concreto el cual debe tener una F'(C) mayor o igual 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Se puede, debería, está mal escrito esa parte. Se puede, A ver, debería usar concreto premezclado, usar correctamente una aguja vibratoria y aditivos fluidificantes y o plastificantes, según el diseño de mezclas. El curado debe ser garantizado. El encofrado estará colocado por el tiempo que indique el diseño de encofrados. correcto, ¿no? Ahí de repente hubo como un IO que faltó, ¿no? Se puede, IO debería, o sea, o uno u otro, ¿no? Usar concreto premezclado, ¿no? Es posible utilizarlo, se debería para facilitar el tema del vaciado, ¿sí? Es posible, por eso lo mencioné en la diapositiva anterior. Si bien las características técnicas de, de los elementos que conforman la losa aligerada bidireccional, se mencionaba el tipo de cemento, ¿no? Y te mencionaban los cementos puzolánicos. Yo te decía que esto se podría facilitar o agilizar si pedíamos un concreto premezclado, ¿no? Entonces ese concreto premezclado ya cumple las características que queremos y nos evitamos estar pensando en el cemento, ¿ok? Entonces, por eso que te dicen que se puede o debería usar concreto premezclado. Y es recomendable, clarísimo está, ¿no? Clarísimo está, y esto espero que lo entiendan, por la forma de esta estructura, ¿no? Que tiene dos direcciones de viguetas, tiene casetones, clarísimo está que el hacer un vibrado es difícil, ¿o no, ingenieros? ¿Sería muy difícil o no? Ingenieros, ¿sería muy difícil o no? Claro, pues se hace más difícil, ¿no? Se hace más difícil, entonces por eso se recomienda utilizar aditivos platificantes o fluidificantes que facilite la penetración del concreto en todos los puntos necesarios, ¿no? Obviamente es posible utilizar la aguja vibradora, sí, pero por la misma conformación de esta losa es más complicado, ¿no? Entonces lo que buscamos teóricamente es facilitar los procesos de instalación de la losa. No está mal, no está de más, ingenieros, mencionar lo que indica ahí justamente en el paso 4, debemos garantizar correctamente el curado de la losa, ¿no? Y tú ya sabes cómo se hace el curado. Ingeniero, ¿cómo se hace el curado de una estructura de concreto? Muchos lo curan con paños, profesor. Correcto, puede ser ahí unos yutes, ¿no? Ingeniero Giancarlo, unos yutes mojados ahí se tiene permanentemente, otros lo colocan aditivos, ¿no? Eh, para mantener digamos, el proceso del curado. Otros hacemos lo típico que siempre se hace, echarle agua, ¿no? Profe, ¿y cómo hago para que el agua no se vaya por los, digamos, por los límites del terreno, de la losa? Bueno, colocamos arenita, no sé si lo has visto, probablemente sí, que le colocan ahí unas rumitas de arenita, ¿no? Para que cuando tú eches el agua quede permanentemente correcto. Eso no es parte del proceso constructivo, ¿no? Sino eso ya es cancha, es campo, ¿no? Que tú veas cómo utilizarlo. Hay otros que tienen estos paños y forran, ¿no? Unos paños eh, de, de- de un material se me fue el nombre exacto, como de plástico, no, como de plástico, pero como un geotextil, ojo, no es un geotextil,
pero es parecido a un geotextil en donde lo mojan y forran, por ejemplo, una... Pero en todo caso, el curado, ingenieros, debe ser permanente, debe ser constante, porque recuerda que en un proceso de curado, el agua o el aditivo o el formato que tú utilices para curar cumple una función importante, ¿no? Ese curado va a ayudar finalmente a que el concreto llegue a la resistencia máxima, o perdón, a la resistencia mínima indicada, ¿recuerdas? Porque cuando tú tienes un F'C, por ejemplo, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, normalmente tú diseñas y los cálculos deberían botarte que tú obtengas un concreto de mayor resistencia todavía, ¿no? De 210. Es decir, que el peor de los casos, en el peor de los casos, escucha, que en el peor de los casos, tu concreto debería soportar 210 como mínimo, como mínimo. Si yo, profe, he hecho mi cálculo 210, puede soportar, luego de hacer los ensayos de probeta, ¿puede llegar a soportar 300? Sí, por supuesto, no hay problema. Sí, por supuesto. 260 también. 205, no. 205 ya no. Quiere decir que tu concreto está mal. O curaste mal el concreto, ¿no? Curaste mal el concreto y no te va a llegar a la resistencia que quieres, o la mezcla no ha sido la correcta de acuerdo a tu diseño. Varios factores que se tendrían que analizar en base al resultado de esas probetas, ¿ok? 250, normalazo, 260, sobrado, 201, 200, no, ya fuiste, algo estuvo mal. Bueno, ahí está, ¿no? Simplemente para que lo tengan en cuenta, los metrados se realizan como cualquier otra losa, ¿no? El concreto en metros cúbicos, el encofrado en metros cuadrados, el acero en kilos, y obviamente los ladrillos, bloques, o, o los materiales de poliestireno, ¿no? A ser medidos en unidades. ¿No? Lo que indica la, en la norma de construcción, en la norma de metrados, es lo que indica de cómo se debe trabajar para estos elementos en construcción, en ingeniería, ¿no? Y las normas o reglamentos que rigen esto, que son las mismas que rigen para el tema de las losas aligeradas, losa maciza, estamos hablando de los elementos de la norma técnica peruana 331.040, la norma hidráulica de estructura 060, el tema del acero A615, el tema de los agregados de concreto 73 y el tema de la composición o las características del cemento Portland, la C150, ¿no? Que en realidad son las que rigen a cada uno de los elementos que vamos a utilizar y las normas de diseño que vamos a utilizar para este tipo de losas, ¿ok? Así que, ingenieros, es importante que ustedes tengan claro las normas que rigen a este tipo de estructuras. Ingenieros, hasta ahí. Losas aligeradas, convencionales, bidireccionales. ¿Alguna pregunta? Perfecto, perfecto, profe, pero chévere, chévere. Entonces nos vamos ahora a las losas nervadas, ingenieros. Atención con este tipo de losas, ¿ah? Si se dan cuenta la figura, ¿no? Esto parece la vigueta, esto es el espesor de la losa superior, y teóricamente aquí debería ir el ladrillo, ¿no? El bloque, el ladrillo, el poliestireno, etcétera. ¿O no? ¿Se visualiza?
por supuesto, ¿no? Es similar. Ahí puede ver otra forma también, mira, otra forma también. Finalmente, eh, lo que aquí se puede dar cuenta de ustedes, que sería lo complicado en una losa nervada, ingenieros. Ingenieros, ¿qué sería lo complicado en una losa nervada? En esta imagen, su forma, no, ingeniero, porque la forma es un diseño, ¿no? Usted diseña estructuralmente cómo va a ser la distribución, la forma de una losa nervada. ¿Qué sería lo difícil? ¿El encofrar esa losa o no? Claro, eso es lo difícil de la losa nervada, el encofrado. El diseño no, ingeniero, la forma no, porque la forma es un cálculo. Usted calcula para saber si esa forma funciona o no, nada más. Y esas losas nervadas, ingenieros, de una dirección, tiene ancho entre 35 y 60 centímetros. Y la separación de la nervadura, o sea, de estos elementos que son como las viguetas, ¿no? Son entre 50 a 75. No te olvides, el espesor de una losa nervada final está entre 35 y 60 centímetros y la distancia de separación entre esas viguetas, ¿no? Estos nervios, esta nervada, ¿no? Estos nervios, que son como las viguetas, están entre 50 y 75 centímetros, por si acaso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingenieros? ¿Cómo la ven? Miren, ¿cómo hacen ese encofrado? Parece un waffler, ¿no? Waffler, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Complicado o no complicado? Entonces, ¿es costoso el encofrado así simplemente con ver esta figura, ingenieros, o no? Claro que sí, claro. Cabe resaltar, pregunta, y en estas losas nervadas, mira, tú nomás, mira, ¿dónde pones la tubería de agua y desagüe? ¿Dónde la pones? Las eléctricas, sanitarias, ¿dónde la pones? ¿Por dónde pasan? ¿Por dónde crees tú que pasan? ¿Por dónde crees tú que pasan? Claro, ingeniero Arristondo, colgada nomás, profe, no queda de otra, ¿no? Sí, pues, no queda de otra. Colgadas nomás, mira como acá, colgadas, ¿no? Colgadas. Mira, y esta es la de dos direcciones, ¿ah? Bajo el mismo criterio, ingeniero, ¿recuerdas lo que te dije? El mismo criterio de la losa aligerada, convencional, bidireccional, en las losas nervadas también. La única diferencia que los nervios, esas como si fueran las viguetas, están por debajo, ¿no? Mira, date cuenta. Y para espesores de 25 centímetros, normalmente lo utilizamos para losas, o perdón, luces libres entre 6.5 y 7.5 metros y para losas de 30 centímetros lo utilizamos para luces libres 7 y 8.5 metros, ¿no? Para que tengas una idea. Ahí está. Mira el encofrado, ¿no? Son como unos casotones huecos donde se va a vaciar la losa. Ahí puedes darte cuenta, ¿no? Yo particularmente, ingenieros, particularmente, no he diseñado una losa nervada bidireccional, ¿no? No, yo no lo, ya con pensar en el encofrado nomás, yo digo, uy, eso va a ser complicado, ¿no?
y que por ahí pongan mal el encofrado, que por ahí no lo alineen correctamente. Si con una losa convencional hay problemas, inclusive los que fueron al taller presencial, yo recuerdo claramente que les hice observar. A ver, ¿quién de los que están presentes fue al taller presencial? Taller presencial, ¿quién? Claro, ingeniero Tipián, ¿cómo olvidarme de usted y sus grandes dotes de hombre araña? ¿Cómo olvidarme, por supuesto, cuando se lanzó usted de la losa? Claro que sí, ¿no? Ya sabe, ¿no? Lo vuelvo a repetir y usted ya sabe, ¿no? En One, sin piedad. Entonces, al ingeniero Plaza, al ingeniero Aristondo, al ingeniero Tipián, pregunta, si solamente para el encofrado de una losa aligerada, eh, con materiales prefabricados o una losa aligerada convencional y la losa maciza pregunta, ¿qué era lo complicado, ingenieros? A ver, coméntenos, por favor, quiero saber, coméntenos, ¿qué era lo complicado? Alinear, profe, el ojo de pollo, colocarlo tanto en la vertical como en la horizontal correctamente. ¿Qué más? Profe, los amarres, profe, eso de agarrar la tablita, meterlo con un clavito y luego empujarlo para que sea el friso de la losa, ¿no? O sea, el friso es el lateral de la losa. Profe, ya de por sí colocarlo y llevarlo y era difícil, profe, inclusive se nos quedaba moviendo, no era estático, profe. Y pregunta, yo a algunos alumnos de ese, no sé si alguno de ustedes, no recuerdo exactamente, pero los invité a que vengan y miren por debajo. ¿Qué tal? Pregunté, ¿los puntales están alineados? Bueno, no sé si con uno de ustedes, y me dijeron, profe, no, están medio chuecos. Claro, están medio chuecos, pues, no están alineados. Pregunta, ingenieros, ustedes que fueron al taller presencial, ¿era complicado o no era complicado hacer el encofrado de una losa normal, convencional, aligerada, maciza? Entonces yo a ustedes les pregunto ahora, ¿ustedes creen que si eso que era teóricamente lo fácil, lo sencillo, lo pichanga, hacer un encofrado de una losa nervada de dos direcciones, ¿no? ¿Tú crees que eso no va a ser recontra difícil? El encofrado, correcto, ingeniero Aristondo, usted tiene la palabra correcta. No, profe, no es difícil, más bien el rendimiento será menor. Usted tiene toda la razón, ingeniero Aristondo. Usted me acaba de corregir y lo felicito. No es difícil, sino que el rendimiento va a ser menor. Y si el rendimiento es menor, ¿ese puede ser tu cuello de botella en tu programación de obra o no? Por supuesto, pues ingenieros. Por eso yo, particularmente, ojo, yo nunca he diseñado una losa nervada bidireccional. Yo particularmente. ¿Ok? De repente otros profes sí, pero yo, con pensar que el encofrado me va a hacer yuca, digo, no, pues, o sea, prefiero mandarme con una colaborante, con una losa aligerada de grandes luces, ¿no? Pero de ahí, no, ¿no? ¿Para qué me complico la vida? ¿Para qué se la complico a otros? Se ve bonito, arquitectónicamente puede ser chévere, pero estoy seguro que luego esa losa nervada bidireccional la van a colocar drywall, la van a tapar para colocar las luces, las luminarias, porque pregunta, ¿quién quiere ver la tubería de su agua, de su desagüe, ahí pasando tú cuando vas al segundo piso? ¿O tú la quieres ver ahí a la tubería de agua, de desagüe, de luz colgando de tu techo? ¿Lo quieres ver? Ahí está, yo se las dejo. Ojo, no significa que no se utilice, por supuesto, para fábricas probablemente se utiliza, para elementos arquitectónicos muy interesantes probablemente se utiliza, pero yo te estoy dando mi experiencia con ese tipo de losas, mi experiencia. Si se aplica esta losa, seguramente luego va a ser cubierta por un techo de drywall, porque no van a querer, nadie va a querer ver su tubería de agua, desagüe, de electricidad y demás colgada del techo. Nadie. ¿Ok? Pero repito, es mi experiencia. ¿Tú tienes que aprender a calcular? Por supuesto. ¿Yo lo aprendí a calcular? Por supuesto. Ingeniero civil que se respeta, ¿lo calcula? Por supuesto. Ahora, que en tu vida profesional tú lo apliques, bueno, veamos qué tipo de proyectos se tengan que ver. Ingenieros, eso se entendió.
pero puede venir en el examen preguntas acerca de la losa nervada de dos direcciones. ¿Tú qué opinas? ¿Puede o no puede venir? Ah, perfecto. Yo pensaba no colocarla luego de mi exposición del que yo nunca la diseñé, pero gracias al ingeniero Cuadros puedo hacerla. Así que gracias al ingeniero Cuadros, este es mi Bobby, en mi conciencia, lo tengo en mi cabeza. Así que gracias al ingeniero Jonathan Luis Cuadro Aguirre, y lo menciono otra vez para que quede grabado y sus demás compañeros lo escuchen, para que gracias al ingeniero Jonathan Luis Cuadros Aguirre sepan que voy a preguntar acerca de losas nervadas. Claro que sí voy a preguntar. Te estoy dando la fija, después no digas que no te avisé. Después no digas que no te avisé. ¿Ok? Listo. Ingeniero, una pregunta respecto a las losas nervadas. Chévere, perfecto. Vamos a escalerita. Escalerita sí, pues súper blanca. Yo tengo un depósito donde yo vivo, ¿no? Que tiene una altura de, a ver, ¿cuánto tendrá? 4 metros, un poco más, 4,5, ¿no? Un depósito que es de 20 metros cuadrados, de 4,5 metros de altura, o sea, en realidad tengo 40 metros cuadrados, es como un departamentito ahora, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Como un departamentito de ahora, de 2 pisos. Entonces, hice mi escalerita de madera, ¿no? Imagínense, pero tenía que tener criterios, pues, ¿no? Las escaleritas de madera, creo yo, que tienen que tener el mismo criterio que exige cualquier tipo de escalera. ¿Y cuáles son esos criterios, esas, esos, esos criterios de medida que deben cumplir toda la madera, todo tipo de escalera? Y esto tenlo claro, ¿ok? Profe, todo aquel elemento que me ayuda a subir, construido, obviamente, se denomina escalera. Primero hay que entender qué tipo de características debe cumplir, ¿ya? Y seguramente alguno de ustedes se ha topado con escaleras que tienen los pasos muy pequeños o los contrapasos muy altos, ¿no? O que de repente está muy empinada. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo les digo, eh, para hablar de escaleras, debemos tomar en cuenta que dos contrapasos. A ver, ¿todos entienden qué es contrapasos, ingenieros? ¿Todos? Por favor, todos. Contrapasos. Ah, perfecto. ¿Todos entienden contrapasos entonces, ingenieros? Perfecto. Listo. Entonces, 2 veces el contrapaso más una vez el paso es donde tú pisas, pues, ¿no? El paso debe ser o debe estar entre 60 y 64 centímetros, ¿ya? Entre 60 y 64 centímetros, ¿ok? Entre 60 y 64 centímetros. Pero además, un paso debe ser mayor o igual a 25 centímetros. Y un contrapaso debe ser menor o igual a 18 centímetros. Un contrapaso debe ser menor o igual a 18 centímetros. Además, el descanso, ¿ok? El descanso debe ser mayor o igual a 90 centímetros. El descanso debe tener un ancho mayor o igual a 90 centímetros. Pero además, es importante tener en cuenta que una escalera no puede sobrepasar, para llegar de un piso a otro, más de 15 pasos. Más de 15 pasos no puede llegar una escalera. Profe, pero yo soy recontra trome, profe. Yo he visto Rocky 1 varias veces, profe, así que yo he visto cómo Rocky subía las escaleras. Sí, pues ingeniero, pero te estoy hablando de para una escalera en una infraestructura
no debe sobrepasar los 15 pasos. No te olvides. Llegas al 15 pasos y lo que viene a continuación es el descanso, ¿no? Y luego del descanso sale otro tramo, como puedes ver en la foto, ¿ok? Ahora, que la forma de la escalera sea como la que ves en la foto o sea otra, eso es parte de la arquitectura, ¿no? Que se vea más bonito, que se vea más chévere, ya eso es parte de la arquitectura, ¿ok? Eso es parte de la arquitectura. Pero nosotros como ingenieros debemos tomar criterios y esos criterios son los que mencioné hace unos segundos, ¿ok? Tú tienes que saber, de una altura a otra, tienes que saber qué tipo o qué cantidad de escalones debes colocar. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Perfecto. No te olvides, ¿ah? Dos contrapasos más un contrapaso entre 60 y 64, un paso mayor o igual a 25, un contrapaso menor o igual a 18, el descanso mide 90 o mayor o igual a 90 y no podemos sobrepasar los 15 pasos seguidos para ir de un piso a otro, ¿no? Si superamos eso, en, eh, debemos pensar en hacer un descanso, ¿no? De todas maneras. Ahí están algunas vistas, ¿no? Cabe resaltar eh, que si bien la escalera nos ayuda a subir de un nivel a otro, esta estructura en realidad también sirve como un núcleo rígido del edificio, ¿ok? Un núcleo rígido del edificio. Pero lo interesante, como les dije, es que la forma de la escalera más es un tema arquitectónico, ¿no? Muchas veces las escaleras tienden a ser la parte más llamativa de una vivienda, pero es por arquitectura. Nosotros los ingenieros pensamos en las características que he mencionado, pero además pensamos y tenemos claro que esa escalera también es un núcleo rígido de la infraestructura. Ahí está. Bueno, un detalle de escalera en los planos, ¿no? Detalle de la escalera en los planos, concreto, el acero de refuerzo respectivo, ¿no? El encofrado de una escalera. Y bueno, el proceso constructivo es bastante sencillo. Así que, ingeniero Aristondo, ayúdeme por favor. Vamos a leer tal y como indica la diapositiva para que lo tengas claro y después no nos confundamos. Empezamos. En el arranque, ingeniero Aristondo. En el arranque, la escalera nace con su cimiento. En los entrepisos nace con las mechas que se dejan de un nivel a otro. Correcto, ahí está, ¿no? Nace con su cimiento respectivo. De hecho, que tiene que tener un elemento de unión con el suelo. Es su cimiento de la escalera, ¿no? El cimiento de la escalera. Y luego se dejan las mechas correspondientes, que es que finalmente podamos acoplar. Mira, ahí están las mechas. ¿Se visualiza en la foto, ingenieros? Las mechas que van a unir, porque recuerda que la escalera es un núcleo rígido. La escalera es un núcleo rígido. Estructuralmente para nosotros es un núcleo rígido. Por eso debe haber la mecha que sea el punto de unión de la estructura existente con la estructura de la escalera. Ahí está el apuntamiento respectivo de la escalera, ¿no? Que va a soportar los esfuerzos producidos por el vaciado del concreto, ¿no? Durante el vaciado del concreto durante la construcción de la escalera, y se coloca la armadura respectiva de la escalera, ¿no? Ahí está la armadura. Mira cómo se va colocando, ¿no? El extremo, este elemento de madera, que va a ser el extremo,
el enganche entre las maderas que le van a dar forma al paso y al contrapaso. Este, si se dan cuenta, está colocado de manera vertical para que sea el encofrado del contrapaso, y este sector, o sea, a este nivel, será la altura del paso. Ahí está. Cuando hablas de colocación de instalaciones, ocurre que, a ver, seguramente ustedes han visto que a veces debajo de la escalera tienes luz, ¿no? Un foco, ¿no? Un interruptor para prender la luz. Entonces, ese tipo de instalaciones se deben colocar antes del vaciado, obviamente, del concreto. Correcto, pero la instalación sanitaria del baño, ingeniero, no pasa por la escalera. Cuidado, ¿ah? Lo que hace es la instalación de la parte eléctrica, ¿no? El medio baño va en la parte de la losa, ¿no? La losa inferior, ¿no? Pero en la escalera no va tuberías de desagüe de agua, sino solamente las tuberías de instalaciones eléctricas respectivas, ¿no? Cuidado con colocar tu desagüe por la escalera, cuidado, por favor, cuidado, ¿ah? Cuidado. Ingenieros, conclusiones de la clase de hoy. Ingeniero, eh, vamos a ver, delegado, ayúdeme. Conclusiones. Las losas se clasifican por su forma, funciones, fabricación, preesfuerzo y estructura. Las losas nervadas pueden cubrir mayores luces, no es factible aplicarlas en autoconstrucción, sin embargo, en construcciones en serie tienen grandes ventajas. Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1.20 metros y pueden aumentar su medida en función al múltiplo de 60 centímetros. Correcto, ¿no? Recuerden por qué 60 centímetros, nunca te olvides, porque el ancho de una persona, mídete tú mismo, está en promedio en 60 centímetros. O sea, como para que una persona, bueno, 1,20 m, ¿no? Es el mínimo que tiene que tener el ancho de la escalera, 1,20 m, y luego si tú quieres aumentar el ancho, tiene que ser siempre en base a 60. ¿Por qué? Porque 60 es el promedio del ancho de una persona. Promedio, ojo, algunos son más anchos, otros son menos anchos, pero el promedio 60 centímetros. ¿Ok? Entonces, repito, profe, pero yo he visto escaleras menos anchas, profe, 80 centímetros. Sí, probablemente, ingeniero. Yo te he dicho, yo soy peruano, así que te lo he dicho desde que te conozco, ¿no? Así que la norma dice que lo mínimo 1,20 m, y a partir de ahí, repito, podrías aumentar cada 60 centímetros si es que la quieres hacer más ancho. ¿Por qué 60 centímetros? Repito, porque es el ancho aprox de, eh, de una persona, ¿no? Entonces eso para que no te olvides, ¿ok? Para que no te olvides. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda respecto a la clase del día de hoy? El refuerzo en la escalera tiene un recubrimiento de 5 centímetros, ¿cierto? Correcto, ingeniero. Eso no cabe la menor duda de lo que he mencionado. Los aceros involucrados, mira, ubica el encofrado aquí, por eso me fui a la foto. Mira dónde está el encofrado. En este caso, ¿cómo está ubicado el encofrado? ¿Ven los dados? ¿Se visualizan los dados, ingenieros? ¿Se visualizan los dados? Correcto. Esto es el acero respectivo. Lo que viene a continuación justamente son lo que corresponde al vaciado del concreto. Voy a ver aquí la imagen. Mira, ahí está, ¿no? La malla y el acero respectivo. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? La estructura rígida se la da esta malla metálica a la escalera. La estructura rígida se la da esta malla metálica a la escalera.
esta malla metálica a la escalera. Ahí está. Ingenieros, ¿se entendió? Perfecto, chéverísimo. Nunca te olvides algo que mencioné también para el taller presencial y te lo menciono aquí en clase. El concreto, o perdón, la malla no debe estar en contacto con el encofrado, ¿no? Y para eso utilizas los daditos, ¿no? Unos daditos ahí de concreto que creo que los alumnos que fueron al taller presencial lo pudieron visualizar. Pero siempre tengan claro daditos, daditos. ¿Alguna pregunta adicional, ingenieros? Listo, las fijas para mañana o para el jueves. Las fijas para el jueves. Apunta, apunta. Fijas para el jueves. Ah, después no digas que no te dije. Ah. Después no digas que no te dije. Profe, ¿puede venir lo que hizo usted en el taller? Puede venir. Por supuesto que puede venir. Profe, ¿cuáles son las preguntas fijas? Te digo algunas. Viene desde el parcial para adelante cualquier cosa que hayamos hecho en la clase, en las diapositivas, o lo que yo te he explicado durante la clase. O sea, más fijas, imposible. ¿Ah? O sea, tienes la información y claramente puedes estudiar. Ingenieros, por favor, estudia para la práctica calificados. ¿Ok? Para el que estudia, para el que revisa, para que él ve el video, no va a ser difícil. No va a ser difícil. Ingenieros, muchas gracias por la atención prestada. Que tengan una excelente noche. Y el jueves, ya saben, el examen, ¿no? Empieza a las 7 de la mañana. 7 de la mañana en punto. Delegado, por favor, ayúdenme con avisar a sus compañeros. 7 en punto de la mañana empieza el examen. Solo van a poder ingresar a la sala hasta las 7:15. Profe, entré 7:16 y ya no encontré el examen. Es porque se cerró y ya no vas a poder dar el examen. ¿Ok? Repito, 7 en punto empieza el examen. Y solo tendrán plazo de entrar hasta las 7:15. 7:16. Profe, no encuentro el examen. I'm sorry, my friend. El ingreso solo era hasta las 7:15. Ya no vas a poder dar el examen. ¿Cuánto tiempo dura el examen? 2 horitas dura el examen. O sea, va a estar sencillo para el que estudia, va a estar sencillo para el que estudia. Profe, ¿puede venir lo del taller? Puede venir lo del taller también. Por supuesto que puede venir lo del taller también. Lo del taller esto es de los sábados, ojo, no del taller del viernes. Lo del viernes está clarísimo que puede venir, por supuesto, porque fui yo el que me encargué de hacer ese taller. Lo de los sábados puede venir, puede venir. Lo de la diapositiva puede venir, puede venir. Lo que explicó en clase puede venir, puede venir. Ingenieros, a prepararse, ¿ok? Muchas gracias, ¿ah? Cuídense mucho y sigan cuidando a su familia. Chau, chau, chau. Chau. ¿Acaso ya tienen el video? Ingenieros, por favor, delegado, su labor es informar a sus compañeros que el video está asequible para todos ustedes, ¿ah? Para todos ustedes está asequible. Por favor. Y a los compañeros que fueron al taller y algunos de sus compañeros que no tengan los planos, por favor les pido a los que fueron al taller que les compartan el link que yo también envié, compartan el link donde encuentran los planos, por favor, ¿ok? Delegado, ayúdeme a que sus compañeros tengan la información. Los planos están en un link y los que estuvieron en el taller tienen el link para descargar los planos. También tienen, por
a los que fueron al taller, también tienen mi formato de metrados. O sea, yo les he entregado toda la información como para que no ocurra, como otros momentos que ocurrió, que de repente no le pasaron la información, que no tenían los planos. No, 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 no. Yo en el mismo taller del viernes entregué los planos nuevamente y o sea, y el formato de metrados que ya estaba continuado. Lo que ocurre es que yo, para facilitar mi proceso, le hice dibujitos, ¿ok? Dibujitos a mí siempre me ayuda. ¿Ok, ingenieros? A los que fueron al taller, por favor, compartan la información con sus compañeros. ¿Ok? Recuerden y no se olviden que la matanza, perdón, digo, que la práctica empieza a las 7 de la mañana del día jueves de esta semana. Jueves 17. Ahora sí, ingenieros. Tenía que decirlo nuevamente para que no se olviden ustedes mismos. Chau, chau, chau. Chau.